bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver lo que son los polígonos esféricos. Nosotros hemos trabajado de forma básica con nuestro triángulo esférico. ¿Cómo definíamos un triángulo? Lo definíamos como, bueno, había varias formas, pero ya la más directa es, si nosotros tenemos 3 puntos en la circunferencia y en cada uno de esos puntos ubicamos una circunferencia máxima, nos iba a formar un triángulo esférico. Pues algo similar va a ocurrir con los polígonos esféricos. Son figuras que están en una esfera y que al unir sus puntos se unen mediante una circunferencia máxima. Bueno, cada par de puntos se va a unir mediante una circunferencia máxima. Cada lado va a ser una circunferencia máxima. Por ejemplo, supongamos que aquí tenemos esta esfera y vamos a trazar 4 puntos cualquiera. Aquí, bueno, de ejemplos anteriores ya tenemos 2 puntos y aquí yo decido trazar otro. Ahí está, este. Y aquí yo decido trazar otro. Ahí está. Y entonces cada pareja de puntos, ahí voy a marcar, va a haber una circunferencia máxima. Por ejemplo, entre estos dos, aquí sí ya tenemos una circunferencia máxima. Luego, aquí está. Déjenlo, pongo aquí arriba para que no se me pierda. Ahí está. Luego, entre este punto y este, ahí va a pasar un plano y va a construir otra circunferencia máxima. Voy a marcarlo así. Luego, entre este punto y este, ahí va a pasar otro plano que va a ocasionar que entre ambas haya otra circunferencia máxima. Ahí está. Y finalmente, entre estos dos puntos, ahí voy a pasar otro plano, va a pasar un poquito diagonal, pero al final de cuentas va a dividir a nuestra esfera en 2 partes iguales. Por lo tanto, va a haber otra circunferencia máxima. Ahí está. Y entonces, bueno, dejen si quieren también marco esta circunferencia máxima de aquí. Y entonces ahí tendremos ese polígono esférico. En otras palabras, esto de circunferencias máximas ya no lo vamos a limitar solo a triángulos. Podemos limitar, ya podemos expandirlo a figuras de 4 lados, de 5 lados, de 6 lados, de 7 lados y así sucesivamente. El concepto sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué es un polígono esférico? Es aquel, incluso los triángulos que ya hemos estado estudiando están dentro de los polígonos esféricos. Son aquellas figuras que están sobre la superficie de una esfera y se caracterizan porque sus lados son creados, bueno, cuando definimos los puntos, sus lados son creados a partir de circunferencias máximas que atraviesan esos puntos. Y los vértices que tiene, pues son la unión de una circunferencia máxima. Esos vértices, como lo podemos, vamos a verlo aquí, esos vértices están unidos mediante una circunferencia máxima. Entonces, por esa razón, pues los polígonos ya no van a tener lados rectos, sino, como tratamos de ejemplificar aquí, van a tener lados curvos, debido a que pues toda la superficie de la esfera es curva. Entonces, por ejemplo, vemos que este lado tiene esta curva, este lado también tiene esta curva y este lado tiene esta curva. Entonces, así es como podemos definir los polígonos esféricos. Es el mismo caso que con los triángulos, solo que ahora pues pueden ser figuras de 4, 5, 6, 10, 50, 100, 1.000.000 de lados. Y bueno, como ya vimos, así como en el triángulo cada uno de los lados representa alguna de las circunferencias máximas que formaron el polígono, bueno, ya voy a borrar esto. Voy a hacer una figura
Ahí está. Así como en los triángulos, que cada lado me representaba una circunferencia máxima, pues lo mismo va a ocurrir con los polígonos esféricos A, B, C y D. Entonces cada lado de ese polígono esférico me está representando una circunferencia máxima, o ahí hay una circunferencia máxima que lo creo. Ahora bien, de la misma forma que en los triángulos, los ángulos me representan la separación que hay entre dos planos, entre dos circunferencias máximas, pues lo mismo va a ocurrir aquí. Por ejemplo, este ángulo, vamos a ponerle A, me representa qué tan abiertas están esta y esta circunferencia máxima. Este ángulo, voy a ponerle la letra B, me representa la separación que hay entre esta circunferencia máxima y esta. Y así con cada uno de los ángulos. Este también y este también. Entonces, por eso era importante entender el concepto del triángulo esférico, porque ya para los polígonos se aplica exactamente lo mismo. Por ejemplo aquí, supongamos, bueno, nada más voy a enfocarme en este lado. Vean, así como el triángulo esférico, este lado solo es un fragmento de una de las circunferencias máximas. Si nosotros cortáramos nuestra esfera en este lado, aquí atravesando así, tendríamos una circunferencia máxima. Y entonces este lado sería un fragmento de esa circunferencia máxima. Si nuestra esfera la cortáramos por aquí arriba así, de tal forma que tuviéramos otra circunferencia máxima, veríamos que este lado es un fragmento de esa circunferencia máxima que se obtiene. Y lo mismo con este lado. Si nosotros cortáramos sobre este lado nuestra esfera de tal forma que la dividiera en dos partes iguales y que ahí hubiera una circunferencia máxima, este lado sería un fragmento de esa circunferencia máxima. El ejemplo más claro pues es este, donde vean cómo para este lado, ahí también pasó un plano, formó una circunferencia máxima, y para este lado solamente es un fragmento o un arco de la circunferencia máxima que lo formó. Y ahora vamos con los ángulos. Por ejemplo, aquí vean cómo aquí tenemos una circunferencia máxima, y en este lado vamos a suponer que pasó otra circunferencia máxima aquí. Entonces el ángulo sería el ángulo de separación entre esta circunferencia máxima y la que tenemos acá, o sea, así. Incluso si quieren voy a cortar un pequeño fragmento para que sea más visible todavía. Ahí está. Entonces vean, aquí tenemos un lado, bueno, esta es la figura. Aquí tenemos un lado, ahí vamos a pasar un plano que va a dividir nuestra esfera en dos partes iguales. Y observen cómo este lado es un fragmento de una de las circunferencias máximas. Ahora, vamos con el otro lado. Ahora que tenemos acá, entre este vértice y este, pasamos un plano que divide nuestra esfera en dos partes iguales y nos forma una circunferencia máxima. El otro lado, este, es un fragmento de una de las dos circunferencias máximas. Vean, nada más es este fragmento. Un fragmento de toda esta circunferencia máxima. Entonces vemos cómo se sigue cumpliendo lo mismo, que cada lado de la figura va a ser un fragmento de la circunferencia máxima. Igual aquí vamos a pasar un plano que va a dividir nuestra esfera en dos partes iguales. Aquí vamos a tener una circunferencia máxima y entonces este lado nada más va a ser un fragmento de ello. Y lo mismo acá. Este lado, suponiendo pasamos un plano
dividimos nuestra esfera en dos partes iguales y nos va a generar este lado va a ser un fragmento de la circunferencia máxima resultante. Ahora bien, entre este lado, como habíamos dicho, aquí tenemos este lado que es un fragmento, aquí lo podemos ver, de una circunferencia máxima. Ahí está. Y este lado es un fragmento de la circunferencia máxima de acá. Dejen, pongo la parte de aquí abajo. Ahí está. Vean. Aquí se puede ver como este lado es un fragmento de toda esta circunferencia máxima. Y entonces, este ángulo podemos observar que es la separación entre la circunferencia máxima de aquí abajo, la que forma este lado, y la circunferencia máxima de este lado, que forma precisamente a este lado. Esta. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de planos, tenemos lo siguiente. Voy a colocar un plano que me represente esta circunferencia máxima y un plano que me represente a esta circunferencia máxima. Ahí está. Aquí está este plano que me representa la circunferencia máxima de este lado, y aquí está este plano que me representa la circunferencia máxima que me forma a este lado. Entonces, ese ángulo que tenemos aquí de nuestro polígono esférico es el ángulo de separación entre esos planos que me están representando precisamente a las circunferencias máximas que forman a los lados. Lo mismo pues sería para este ángulo y para este ángulo. Nada más que, como pueden observar, cuando teníamos el triángulo esférico me costaba trabajo manipularlo. Entonces, si tiene más lados, pues va a estar dividida la esfera en más partes y todavía más trabajo me va a costar. Pero el concepto es el mismo. Este ángulo, cada uno de estos ángulos, es el ángulo de separación entre las circunferencias máximas. También lo podemos ver como el ángulo que deben tener los planos para que formen las circunferencias máximas que precisamente forma la figura. Entonces pueden observar que los polígonos esféricos todos están limitados por las circunferencias máximas. Cada lado es un fragmento de cada una de las circunferencias máximas que atraviesan a la esfera y que lo forman. Y los ángulos son la separación que hay entre circunferencia máxima y circunferencia máxima. Que bueno, para que aquí se pudiera ver, yo lo representé como planos. Al final de cuentas, nosotros suponemos que esas circunferencias máximas fueron formadas porque un plano ingresó con ese mismo ángulo. Entonces, en otras palabras, todo lo que habíamos visto de triángulos esféricos se puede extender a polígonos esféricos. Es exactamente lo mismo. La ubicación de sus lados, la ubicación de sus ángulos, la posición de sus lados, de sus ángulos, qué significan los lados, qué significan los ángulos. Todo es exactamente igual que como habíamos visto con los triángulos esféricos. Los lados pues son fragmentos de las circunferencias máximas que lo forman. En cada lado hay una circunferencia máxima completa, pero nada más tomamos un fragmento de esa circunferencia máxima. Y los ángulos son la unión de dos circunferencias máximas, o de los planos que al cortar la esfera forman esas circunferencias máximas. Bueno, como se habrán dado cuenta, cada uno de los lados son fragmentos de circunferencia máxima, o sea, arcos. Y al igual que con los triángulos esféricos, los lados, al ser arcos de circunferencia o fragmentos de una circunferencia, se dejan expresados también en grados en vez de sus valores reales. Y otra cosa que podemos notar, que no había comentado con los triángulos esféricos, es que, como habíamos dicho, el polígono esférico
ya sea incluso triángulo esférico, está sobre la superficie de la esfera. Y nosotros habíamos visto que un radio es una recta que va del centro de la esfera a cualquier punto de la superficie. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que todos los puntos, cualquier punto de la superficie esférica, de ese polígono esférico, está a la misma distancia del centro. Incluso eso ocurre con los triángulos esféricos. ¿Por qué? Ahorita van a ver. Porque, por ejemplo, si yo tomo un punto de aquí y trazo una recta que vaya hacia adentro de la esfera hasta su centro, que es este puntito verde, ahí voy a tener un radio. Si tomo otro punto, por ejemplo de aquí, y pasa una recta que va hacia adentro de la esfera hasta su centro, ahí voy a tener otro radio. Si por ejemplo ahora selecciono un punto aquí y ahí pasa una recta hacia adentro de la esfera hasta que llega a su centro, voy a tener otro radio. Si yo pongo un punto aquí y pasa una recta que va hasta su centro, voy a tener un radio. La definición del radio, recuerden que es cualquier recta que va desde la superficie de cualquier punto de la esfera, de la superficie, hacia su centro. Del video anterior aquí tenemos estos dos ejemplos de radio. Uno que tenemos acá y otro que tenemos acá. Visualmente parece que son de diferente tamaño, pero es por la representación, que a lo mejor de aquí pues se ve un poquito más alejado si lo vemos con respecto a la esfera. Pero la característica del radio de la esfera, como ya habíamos dicho, es que cualquier punto que está sobre la esfera, si lo unimos con su centro, va a medir exactamente lo mismo. No importa en qué punto de la esfera lo tengamos, sea este punto, sea un punto de por acá, sea un punto de por acá. Si todos esos puntos los unimos hacia el centro, la recta resultante va a tener el mismo tamaño. Esa es la característica del radio. Entonces, si todos los puntos que forman a esta superficie, a este polígono esférico, están sobre la superficie de la esfera, y cada uno de todos esos puntos lo unimos con el centro, vamos a tener radios. Eso quiere decir que cada uno de estos puntos que forman a ese polígono esférico va a estar a la misma distancia del centro de la esfera. Esto también es algo interesante de los polígonos esféricos. Y bueno, el nombre del polígono pues se da dependiendo del tipo de figura. Por ejemplo, aquí tiene tres lados, es un triángulo, pero como está sobre una esfera es triángulo esférico. Este ejemplo, ¿qué forma tiene? Bueno, un intento de cuadrado. Entonces, bueno, más bien sería un rectángulo, porque vemos que no todos sus lados miden lo mismo. Entonces, como es sobre una esfera, sería un rectángulo esférico. Para que fuera un cuadrado, pues sigue las mismas características de un cuadrado normal. Sus ángulos miden lo mismo y sus lados también miden lo mismo. Y entonces es un cuadrado esférico porque está sobre una esfera. Si fuera una figura de 5 lados, pues sería un pentágono esférico porque está sobre una esfera. Y ahora, así como los triángulos esféricos, también las figuras tienen asociadas su pirámide correspondiente esférica. Pirámide esférica. Entonces, cada uno de los vértices se va a unir con el centro de la esfera sobre la cual está, así como en los triángulos. Voy a quitar tantito esta C. Y entonces, al final de cuentas,
cuentas es como si tuviéramos una pirámide, porque cada uno de estos vértices se está uniendo al centro de la esfera, justo como nosotros lo habíamos visto con el triángulo. Aquí está, vean, aquí tenemos el triángulo esférico con el que hemos estado trabajando en todos estos videos, y cada vértice, este y este, se están uniendo en un mismo centro, que bueno, ya vimos que es el centro de la esfera. Entonces, vean cómo tiene forma de pirámide. Entonces es una pirámide esférica, donde la base pues es ese polígono esférico. Entonces no es la excepción con los polígonos esféricos, ya que tenemos el polígono. Si cada vértice lo unimos con el centro de la esfera, así como hicimos con los triángulos, vamos a tener su correspondiente pirámide esférica. Se llama pirámide porque tiene una base, así como aquí el triángulo tiene una base y todos los puntos se unen al centro. Bueno, mejor dicho, todos los vértices se unen al centro en un solo vértice en común que se llama ápice. Pues entonces lo mismo ocurre aquí. Entonces vean, todo lo que habíamos visto de triángulos esféricos lo estamos ampliando a polígonos esféricos. Exactamente lo mismo, la forma de construir la figura, el significado de los lados, los ángulos, y que cada polígono esférico tiene su correspondiente pirámide esférica. Y ahora, por consiguiente, cada una de las figuras pues tiene su fórmula para calcular perímetro, área y volumen. El perímetro ya sabemos cómo se calcula. Se calcula como la suma de todos los lados, que sería A más B más C más D, y le pongo más y le pongo puntos suspensivos por si hay más lados, que aquí pues estamos usando uno de 4 lados, pero puede haber uno de 5, 6, 7. Pero acuérdense que estos lados están expresados en términos de grados. Entonces, para tener su valor real, tenemos que multiplicarlo por R, que R es el radio de la esfera donde está, y pi sobre 180. Y entonces, si nosotros, esta fórmula es para grados. Les digo, casi es raro, no he visto ejemplos en donde den los ángulos en radianes. Los ejemplos que vamos a manejar aquí todos van a ser en grados, pero en caso de que alguien se quiera ver más la onda y que también ponga los ángulos en radianes, la fórmula para calcular el perímetro en radianes es casi la misma. La única diferencia es que le quitamos este factor de conversión, que este factor es el que me convierte a grados o a radianes. Entonces, en radianes, la fórmula sería así: perímetro es igual a R por A más B más C más D, y así sucesivamente. Bueno, más, y así sucesivamente. Entonces, como ven, el perímetro no es difícil. Para obtenerlo, nada más tenemos que sumar los valores de los lados y multiplicarlo por R. Bueno, cuando son radianes. Cuando son en grados, usamos esta fórmula, pero es lo mismo. Sumamos los valores de los lados y de todos los lados que tenga el polígono, y lo multiplicamos por R por pi sobre 180. El área, como ya habíamos visto, bueno, no, voy a ponerle S para no confundirnos con A de los ángulos. Como habíamos visto anteriormente, ya es un poquito más difícil la demostración. Entonces, de una vez ya les paso directamente la fórmula y ahorita vemos así a grandes rasgos cómo fue que se obtuvo. R cuadrada por pi sobre 180. Y aquí
sería la suma de todos los ángulos. A más B más C más D más, y así sucesivamente, pero después de sumar todos los ángulos tenemos menos 180 por n menos 2. Y esta sería la fórmula general. Esto, claro, cuando se trata de grados, cuando los ángulos están en grados. Pero si están en radianes, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente le quitamos ese factor de conversión. Y entonces, ¿cómo quedaría? S es igual a R cuadrada por A más B más C más D, y así sucesivamente vamos sumando todos los ángulos de ese polígono, más, y finalmente después de que lo sumamos sería menos, 180 corresponde a grados, simplemente lo transformamos a radianes. ¿Cuántos radianes hay en 180 grados? Habíamos visto que había pi radianes. Entonces nada más en vez de escribir 180, escribimos pi por n menos 2. Ahí está. Bueno, y el otro paréntesis. Entonces, esta es la fórmula para radianes, cuando los ángulos están expresados en radianes. Y el volumen, ese también es bastante sencillo, pues como ya habíamos visto, cada polígono esférico tiene asociada su pirámide esférica. Entonces, lo que hacemos pues es calcular el volumen de cualquier pirámide. Como se calcula, área de la base, que ya vimos la base es ese polígono esférico, por la altura, dividido entre 3. Y la altura, ya vimos que es el radio de la misma esfera. ¿Por qué? Porque como habíamos comentado, aquí está la esfera, no, aquí está la esfera, la altura pues es un punto, no sé bien exactamente dónde está, vamos a suponer, es un punto que va de la base al centro de la esfera, que es donde se unen todos los puntos. Y como habíamos dicho hace un momento, cualquier punto del polígono esférico que vaya al centro de la esfera, pues mide un radio. No importa qué punto sea, siempre va a ser el radio. Y el radio siempre se mantiene con el mismo valor. Entonces, si consideramos que la altura es un punto que va de cualquier parte del polígono esférico al centro de la esfera, entonces quiere decir que esa altura va a ser igual a un radio. Y este volumen se calcula igual tanto para grados o para radianes, porque al final de cuentas esta superficie se obtiene de cualquiera de las dos fórmulas, en donde ya se aplicó dependiendo de si era grados o radianes. Ya nada más nos da el resultado, que va a ser el mismo, y lo sustituimos ahí. Y el radio, pues al final de cuentas, ese sí es una recta, sí nos van a dar el valor real. Entonces, como pueden ver, los conceptos que hayamos visto de ángulos esféricos son exactamente iguales para los polígonos esféricos. Es lo mismo, incluso las fórmulas son muy parecidas. Ahora bien, ¿cómo se obtuvo la fórmula de la superficie de cualquier polígono? Pues exactamente de la misma forma que nosotros obtuvimos el de un triángulo esférico. Bueno, a grandes rasgos, ya ven que lo que hacíamos era dividir la esfera, primero la parte de la esfera en donde estaba el polígono, pues lo mismo se hace aquí. Luego, recuerden que para cada ángulo había un uso esférico. Lo mismo aquí, para cada ángulo va a existir un uso esférico. Y entonces a partir de ahí se encontraban las fórmulas y se iban haciendo los despejes. Ahora bien, por eso les decía a grandes rasgos,
porque imagínense, ve la demostración para el cuadrado esférico, luego para el rectángulo esférico, para el pentágono esférico, octágono esférico y así, ¿cuándo vamos a acabar? Ahora bien, este término no se les hace conocido, ya lo habíamos visto anteriormente, quizá no recientemente, hace ya bastantes videos. Tenemos lo siguiente, tenemos por ejemplo un triángulo básico, la suma de los ángulos internos de un triángulo normal, de cuánto era 180 grados. Con esta fórmula nosotros podíamos encontrar la suma de los ángulos internos, 180 por n-2, donde n era el número de lados que tenía la figura. En el triángulo que teníamos 3 lados, le cambiábamos 3 menos 2, 180, 3 menos 2 nos da 1, 180 por 1 nos daba 180 grados. O por ejemplo, el cuadrado. Borramos esto. El cuadrado, la suma de sus ángulos internos era de 360 grados. Y lo pueden ver porque aquí tenemos un ángulo recto, aquí tenemos otro recto, aquí tenemos otro recto y aquí tenemos otro recto. 90 más 90 más 90 más 90 nos da 360 grados. Vamos a ocupar esta fórmula a ver si es cierto. 180 por n-2. N es el número de lados de la figura, que es 4. 180, 4 menos 2 nos da 2. Y 180 por 2 nos da 360. Entonces pueden observar que aquí se está incluyendo la fórmula de los ángulos internos de un triángulo. Entonces cuando alguien estuvo desarrollando esta fórmula, se dio cuenta de esa relación, que el número final correspondía a la suma de los ángulos internos de un triángulo. Y bueno, después de esto, ahora sí ya podemos calcular el perímetro, el área y el volumen. Ya después de toda la explicación teórica, aquí como no fue mucho, pues sí da tiempo de poner ejercicios. Entonces vamos a poner ejercicios en donde calculemos perímetro, superficie y volumen de algún polígono esférico. Este es nuestro primer ejemplo. Calcular el perímetro, área y volumen de un polígono esférico de 5 lados. Aquí están sus 5 lados. A mide 40, B 30, C 50, D 70, E 120, todos en grados. Y como tiene 5 ángulos, pues también tiene 5 lados. A vale 120 grados, B vale 80 grados, C 100 grados, D 140 grados y E 128 grados. Entonces hacemos exactamente lo mismo que en videos anteriores. Simplemente en las fórmulas vamos a sustituir los datos correspondientes. Vamos con el perímetro. Perímetro con azul para que no se junten con los datos. Perímetro es igual a R, que ya vimos vale en este ejemplo el radio de la esfera sobre la cual está ese polígono esférico es de 7 centímetros. Aquí lo tenemos, entonces R vale 7 por pi, que ya sabemos es 3.1416 entre 180 por la suma de todos los lados. En este caso son 5 lados, entonces vamos a sumar los 5 lados. A, que vale 40, más B, que vale 30, más C, que vale 50, más D, que vale 70, no me faltó, más E, que vale 120. Ahí está. Y esto, ¿cuánto nos da como resultado? Ahí vamos a usar la calculadora. 7 por pi sobre 180 por 40 más 30 más 50 más 70 más 120, y nos da como resultado 37.87. Como estamos trabajando en centímetros, es en centímetros, pero centímetros de perímetro lineales, centímetros normales. Listo. Ahora
ahora vamos a calcular el área. Entonces, S es igual a R, que ya vimos vale 7, al cuadrado por pi sobre 180, y esto nos da como resultado, más bien lo multiplicamos por, ahora son los ángulos. En este caso son los 5 ángulos los que se van a sumar. 120 más 80 más 100 más 140 más 128 menos 180 por n es el número de lados. ¿Cuántos lados habíamos dicho que tenía la figura? 5. Los podemos ver aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces en esta figura n es igual a 5 lados. Por lo tanto, vamos a sustituirlo aquí. Recuerden que n me representa el número de lados que tiene la figura. Por eso decimos que n va a ser igual a 5, porque la figura, como podemos observar aquí, tiene 5 lados. 180 por 5 menos 2. Ahí está. Cerramos el primer paréntesis, cerramos el segundo paréntesis. El segundo paréntesis. Y entonces eso es igual a 7 al cuadrado por pi sobre 180. Y luego la suma de los ángulos, 120 más 80 más 100 más 140 más 128. Creo que me faltó una vez, déjenlos verifico. 120 más 80 más 100 más 140. Ah, no, sí están todos. Más 128 menos 180 por 5 menos 2. Y eso nos da como resultado 23.94. Como estamos trabajando todo en centímetros, pues también son centímetros, pero centímetros de área, centímetros cuadrados. Y ya que nosotros tenemos la superficie o el área, ya podemos calcular el volumen. Y entonces, calculando el volumen, tenemos S, que vale esto, 23.94 por R, que es el radio de la esfera, que vale 7, dividido entre 3. ¿Y esto a cuánto es igual? Es igual a 55.87. ¿Pero qué? Pues como es volumen, son unidades de volumen. Como estamos trabajando con centímetros, sus unidades son centímetros. Pero de volumen, centímetros cúbicos. Ya tenemos el resultado. Entonces, como pueden observar, fue bastante sencillo. Algo que podemos observar, lo voy a hacer con un triángulo esférico porque es lo que tengo a la mano, pero esto ocurre con cualquier polígono. Como habíamos visto, cuando los vértices se unen al centro de la esfera, nosotros teníamos como resultado una pirámide esférica, como aquí. Vean, tenemos nuestro triángulo, nada más la superficie esta, cada uno de los vértices, este y este, los unimos hacia el centro de la esfera y nos da como resultado una pirámide esférica. Dirán, es muy repetitivo. Sí, es repetitivo, pero esto es lo que quería ver y que no habíamos comentado. Esa pirámide esférica que se forma es un fragmento de la esfera completa. Entonces, cuando nosotros unimos los vértices del polígono al centro de la esfera, además de tener una pirámide, también obtenemos un fragmento
de esa esfera. Y sabemos que es un fragmento de esa esfera porque los vértices precisamente los estamos uniendo hacia el centro. No los estamos uniendo aquí, no los estamos uniendo abajo, no. Todos los estamos uniendo exactamente hacia el centro de la esfera. Entonces, esa pirámide que nosotros tenemos me representa un fragmento de esa esfera, cuyo vértice principal es el centro de dicha esfera. Van a ver más adelante por qué. Suena un poco repetitivo esto, pero van a ver por qué. Entonces, como pueden observar, es bastante sencillo. Vamos con otro ejemplo. Bueno, y antes de que se me olvide, si la figura tiene 5 lados, se trata de un pentágono. Pero va a ser un pentágono esférico, un pentágono que va a estar dibujado sobre la esfera. Este es nuestro siguiente ejemplo. Ahora tenemos un polígono esférico que tiene estas medidas. Tiene 4 lados y 4 ángulos. Los lados son 30 grados, 57 minutos, 15 grados, 18 minutos, 25 grados, 8 minutos y 80 grados, 3 minutos. Y los ángulos son 60 grados, 20 minutos, 120 grados, 15 minutos, 150 grados, 28 minutos, 83 grados, 25 minutos. Ahora bien, ¿qué significa esto de grados y minutos? Ya lo habíamos visto anteriormente, pero pues conviene que hagamos un repaso. Sobre todo porque entre más vayamos avanzando, vamos a ocupar cada vez más este tipo de ángulos. Entonces, nosotros ya sabemos que tenemos, los ángulos se miden a partir de una circunferencia. Bueno, intenta de circunferencia. Entonces, cada una de esas circunferencias se divide en 360 partes iguales. Pues imagínense que son partes iguales. A cada una de esas partes se le conoce como un grado. De ahí provienen los grados. ¿Pero qué significan los minutos? Lo que nosotros hacemos es, una de esas partes, la voy a hacer un poquito más grande, imagínense que es esta. Una de esas partes que me representa un grado, la vuelvo a dividir en 60 partes iguales. Ahí está. Y a cada una de esas partes se le llama minuto. Lo pueden ver, por ejemplo, en el día. Nuestro día, hablando de tiempo, está dividido en 24 partes iguales. A cada una de esas partes se le llama hora. Pero una hora es mucho tiempo. Entonces, se decidió tomar una hora y volverlo a dividir en 60 partes. Y a cada una de esas partes se le llama minuto. Pues algo similar ocurrió aquí. Ahora bien, si ven su transportador, a lo mejor dirán, pero es que no tiene sentido dividirlo en 60 partes iguales. El espacio entre grado y grado es muy pequeño como para que todavía lo dividamos en 60 partes iguales más pequeñas. Por esa razón, casi siempre todos los ángulos los trabajamos con punto decimal. Por ejemplo, 170 grados, 170.25 grados. Porque sí, tienen razón. Si ven su transportador, es muy difícil dividir un grado en 60 partes iguales. Pero acuérdense que tenemos circunferencias muy pequeñas. Nosotros trabajamos con circunferencias pues, que nos quepan en nuestro cuaderno. Por esa razón la diferencia entre grado y grado es muy pequeña. Pero imagínense una circunferencia del tamaño del planeta Tierra, donde para calcular las distancias entre país y país se utiliza trigonometría esférica, ya lo veremos. La separación que hay entre grado y grado, si vemos el planeta Tierra como si fuera una circunferencia, es demasiado grande. Entonces, ahí sí, ese grado se tiene que dividir en partes pequeñas, que son los minutos, para poder medirlo. Entonces, a lo mejor en círculos pequeños no tiene sentido que dividamos un grado en 60 partes, pero ya con circunferencias más grandes, como por ejemplo el planeta, ahí un grado es muchísimo. Entonces ahí sí tenemos que dividirlo nuevamente en 60 partes. Esa es la explicación de por qué así están los ángulos. Y bueno, antes de borrar, ¿cómo se leería por ejemplo este ángulo? 83 grados con 25 minutos. Quiere decir que son 83 grados completos, o sea 83 partes, y 25 minutos. O sea que de un grado que dividamos en 60 partes,
vamos a tomar 25 de esas partes. Es lo que quiere decir 83 grados completos más las 25 pequeñas partes de un grado. Es como si fuera una parte fraccionaria, como cuando tenemos fracciones. 4 enteros, 3 quintos, es como si dijéramos 4 pasteles completos más una fracción de un quinto pastel. Un quinto pastel lo dividimos en 5 partes y de esas 5 partes tomamos 3. Algo similar está ocurriendo aquí. Y bueno, después de esa explicación, pues ahora sí vamos a resolver. Entonces, perímetro, ¿a qué es igual? A, bueno, necesitamos el radio. Se me olvidó decirles que este polígono esférico está sobre una esfera cuyo diámetro es de 15 centímetros. Entonces, para calcularlo, nosotros necesitamos el radio, pero no nos dan el radio, nos dan el diámetro. Entonces tenemos que calcular el radio. ¿Cómo? Pues ya sabemos, la relación entre el diámetro y el radio es 2R. O sea, en un diámetro es la unión de dos radios. Simplemente de aquí despejamos el radio, este 2 que está multiplicando pasa dividiendo, R es igual a D entre 2, y esto es igual, sustituyo el diámetro, que vale 15, entre 2, y esto es igual a 7.5. Entonces ya tenemos el valor del radio. Radio es igual a 7.5 centímetros. Y ahora sí, ya podemos calcular el perímetro porque ya tenemos el radio. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Perímetro es igual a radio, que ahí nos vale 7.5, por pi sobre 180. Y luego la suma de todos los lados, que aquí está, sería 30 grados con 57 minutos más 15 grados con 18 minutos más 25 grados con 8 minutos más 80 grados con 3 minutos. Y esto nos da como resultado, y esa es la ventaja de diferenciar los lados de los ángulos, porque si nada más viéramos los valores así, pues no sabríamos qué sustituir. Pero gracias a la nomenclatura que usamos, de que los lados se nombran con letras minúsculas, ya podemos saber los grados correspondientes a los lados. Y entonces ya nada más introducimos eso en la calculadora, 7.5 por pi sobre 180, y luego la suma de esos valores, 30 grados 57 minutos más 15 grados 18 minutos más 25 grados 8 minutos más 80 grados 3 minutos, y eso nos da este valor. Hay ocasiones en las que la calculadora todo lo calcula como si fueran ángulos. Si llegan a tener este tipo de valores, simplemente con esta tecla SD la van presionando para ir transformando hasta que obtengan las distancias, las áreas o los volúmenes en decimal. Y entonces el perímetro es 19.82. Como estamos hablando de perímetro, vamos a ponerle unidades de perímetro, serían centímetros. Ahora vamos a calcular la superficie. Superficie es igual a R, que ya vimos vale 7.5, al cuadrado, bueno, déjenlo hago más para acá, porque luego no cabe, es igual a 7.5 al cuadrado por pi sobre 180, abrimos un paréntesis, ahí está, y ahora la suma de los ángulos, que son estos, A más B más C más D, sería 60 grados con 20 minutos más 120 grados con 15 minutos más el tercer ángulo 150 grados con 28 minutos
más 83 grados con 25 minutos. Ya tenemos los ángulos. Ahora vamos con la otra parte. Menos 180 por n, recordemos que es el número de lados. Y ya lo vimos aquí, ¿cuántos lados tiene? 4. Entonces n es igual a 4. Sustituyendo sería 4 menos 2. Y cerramos un paréntesis y cerramos el otro paréntesis. Nada más que ya no me cabe ahí, lo voy a poner hasta acá de color negro. Y entonces finalmente S me da como resultado, déjenlo pongo, 7.5 al cuadrado por pi sobre 180 por 60 grados 20 minutos más 120 grados con 15 minutos más 150 grados con 28 minutos más 83 grados con 25 minutos menos 180 por 4 menos 2, y esto nos da como resultado 53.47 centímetros de área, centímetros cuadrados. Y ahora vamos con el volumen. El volumen, bueno, déjenme remarcar el resultado. Este es el área del polígono esférico. Y el volumen es igual a el área, que ya la tenemos aquí, 53.47 por el radio, que es de 7.5, dividido entre 3. Y esto nos da como resultado 133.68 unidades de volumen, centímetros cúbicos. Y ya tenemos el resultado. Como pueden observar, fue bastante sencillo. Les digo, las fórmulas en sí son sencillas. El objetivo pues es comprender qué es lo que estamos haciendo antes de nada más llegar y sustituir los valores. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo lo que vimos en este video. Este es el ejercicio que les propongo para que practiquen. Tenemos un polígono esférico de 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Está sobre una esfera que tiene un radio de 16 centímetros. Calcular su perímetro, su área y su volumen. Entonces, los lados miden 15 grados 12 minutos, 28 grados 30 minutos, 50 grados, 39 grados 12 minutos, 47 grados 22 minutos. Y sus ángulos miden 87 grados 16 minutos, 108 grados 34 minutos, 126 grados 23 minutos, 150 grados y 156 grados 48 minutos. Y ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentar y yo con mucho gusto se las aclararé. Esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.